Mi novia creyó que la iba a pedir matrimonio, pero la verdadera sorpresa era que la iba a dejar en la puerta de su amante. La vendé, la llevé, y la dejé ahí para que enfrente su doble vida. Ahora se hace la víctima porque el amante resultó casado. La vi sonreír como si ya pudiera oler las flores de la boda, mientras yo miraba el volante con las manos frías. Tenía una venda de seda en los ojos, el labial perfecto, y esa voz cantadita preguntando si el anillo sería enorme. Y yo, con el corazón roto, manejaba directo hacia el lugar donde su mentira iba a estallar en la cara. Soy Daniel, y durante 3 años me vendí a mí mismo la historia de que el amor se construye con paciencia y planes. Yo era de los que guardan capturas de vestidos, de los que comparan salones, de los que se comen turnos extra en el trabajo porque, cuando sea nuestra boda, valdrá la pena. Sofía, mi novia, tenía esa manera de mirarte como si fuera su destino, y yo me lo creí con una fe que hoy me da vergüenza. En mi cabeza ya estaba la vida, propuesta, compromiso, deuda estudiantil pagada, viaje, hijos, foto bonita. Nunca pensé que mi romanticismo era, para ella, una inversión ajena. Sofía era brillante en lo social, de esas personas que siempre saben qué decir y a quién tocarle el hombro. Con mis amigos era dulce, con mi familia era la nuera perfecta, y conmigo se mostraba cansada pero agradecida por todo lo que yo hacía. Me acostumbré a su rutina de viajes de trabajo, como quien se acostumbra al ruido de una avenida. Al inicio te molesta, luego lo ignoras. Yo la justificaba sin que me lo pidiera, y ese fue mi primer error. Si una historia suena limpia en exceso, suele ser porque alguien está barriendo la basura debajo de la alfombra. Las señales tempranas no eran explosiones, eran detalles mínimos que yo convertía en nada. Notificaciones que se borraban rápido, llamadas que cortaba apenas entraba al cuarto, un perfume que no era el suyo y que ella atribuyó a una compañera intensa. También estaba esa insistencia extraña en hablar de dinero con una naturalidad casi sensual, como si fuera parte del romance. Me decía que admiraba lo responsable que yo era, que qué suerte iba a tener de casarse con un hombre que sí sabe construir. Yo sonreía como un idiota y seguía ahorrando. Yo también tenía mis sombras, claro, me encantaba sentirme necesario. Me gustaba ser el que resolvía, el que pagaba, el que ponía estructura. Era mi manera de amar, pero también mi manera de asegurarme de que no me dejaran. Así que cuando ella mencionaba su deuda estudiantil con un suspiro dramático, yo automáticamente imaginaba el día en que yo sería el héroe que la liberaba. Lo cuento así porque, si no acepto mi parte, esto suena como si me hubiera caído un rayo del cielo. No fue un rayo, fue una tormenta anunciada que yo decidí no mirar. El quiebre empezó por algo ridículamente cotidiano, su auto. Un día me pidió que lo moviera porque estaba mal estacionado y no quería que le pusieran multa. Abrí la puerta, olí ese interior que ya conocía, y al sentarme vi la guantera medio abierta. No buscaba nada, no estaba espiando, no estaba en modo detective, solo la cerré por costumbre, y ahí lo vi. Un segundo teléfono, pequeño, bien escondido, con una funda barata que no era del estilo de Sofía. Sentí ese silencio raro, como si el mundo se quedara sin aire por un segundo. El teléfono estaba sin contraseña, como si quien lo usara asumiera que nadie más iba a tocarlo. Y esa confianza me dijo más que cualquier mensaje. Abrí el chat más reciente y vi un nombre, Carlos. Me bastó leer 2 líneas para que el pecho se me hundiera. No eran mensajes ambiguos ni cariñitos disimulados, eran burlas, planes, frases crudas sobre mí, como si yo fuera una herramienta que se guarda en el garaje. Ahí estaba Sofía, describiéndome como ingenuo y hablando de mí como si fuera un cajero automático con sentimientos. Lo peor no fue descubrir que había otro, sino leer cómo me narraba. Ella se reía de mis planes, de mi idea de boda, de mis ahorros. Y, como si eso no bastara, aparecía un detalle que me dejó helado, la deuda estudiantil. Había mensajes donde se mencionaba que, una vez resuelto lo de la deuda, ella iba a dejarme. No por incompatibilidad, no por un amor que se apagó, sino por cronograma. El amor, para ella, era una serie de pasos para cobrar algo. Quise tirarlo al suelo, romperlo, gritarle, hacer el espectáculo que mi orgullo pedía. Pero lo que sentí primero no fue rabia, fue una calma oscura, casi clínica. Como cuando te das cuenta de que ya perdiste algo y entonces solo queda decidir qué haces con los restos. Me quedé sentado en el auto mirando el volante como un tipo que acaba de leer su sentencia. Y en esa calma apareció una idea simple: si ella jugaba con mi vida como tablero, yo por una vez iba a mover las piezas sin pedir permiso. Esa misma semana ella empezó a presionar para que este fin de semana pasara algo importante. No me lo decía directo con la palabra matrimonio, pero lo insinuaba con una habilidad que ahora me da náuseas. Comentaba anillos en escaparates, mandaba vídeos de propuestas, decía que sus amigas estaban en una etapa distinta, que ella se veía lista para dar el paso. Y yo, con el teléfono secreto guardado como una piedra en el bolsillo, entendía el subtexto: quería asegurar la inversión. Quería el compromiso antes de irse con Carlos,
como si el anillo fuera un recibo. La gota final fue verla fingir emoción cuando le dije que tenía una sorpresa de fin de semana que cambiaría nuestras vidas. Sus ojos brillaron con ese brillo hambriento que no era amor, era cálculo. Me abrazó más fuerte de lo normal, me besó como si estuviera sellando un trato, y yo sentí el teatro completo en su piel. Ahí entendí que si la confrontaba en la sala, ella iba a llorar, a negarlo, a girarlo, a convertirlo en mi culpa por desconfiado. Si quería justicia real, tenía que sacarla del escenario donde ella dominaba. Así que tomé una decisión que todavía me sorprende por lo fría que fue, no la iba a enfrentar con palabras, la iba a enfrentar con realidad. Me dije que no iba a gritar, no iba a rogar, no iba a preguntar por qué. Le iba a dar exactamente lo que estaba pidiendo, un viaje inolvidable. Solo que no hacia un restaurante caro ni hacia una playa con fotógrafo escondido. Hacia su verdadero destino. Le dije que hiciera una maleta para 2 días, que confiara, que esta vez yo quería hacerlo especial. Sofía se puso en modo película, se arregló más de lo normal, se tomó fotos en el espejo, le mandó audios a alguien con esa voz emocionada que yo antes confundía con ternura. Saqué una venda de seda que había comprado como parte del acto, y se la ofrecí con esa sonrisa que había practicado frente al espejo para no temblar. Ella se rió y aceptó encantada, como si la vida fuera un juego que ella ya había ganado. La subí al auto, le acomodé la venda con cuidado, y en ese gesto me odié un poco. No por lo que iba a hacer, sino por lo fácil que me resultaba actuar. Ella me tomó la mano, apretó mis dedos y dijo que confiaba en mí, y esa frase me pegó como una bofetada porque venía de alguien que vivía mintiendo. Encendí el motor, puse música suave para sostener el teatro, y mientras salíamos del estacionamiento me repetí una sola cosa: no voy a romperme por ella. No esta vez. Tomé la dirección que había sacado del GPS del teléfono secreto, y la autopista se me hizo larguísima aunque eran menos de 1 hora. Sofía, vendada, hablaba sin parar, construyéndose su propio cuento, preguntando si era un resort, si había cena, si yo había contratado a alguien para grabar. Yo respondía lo mínimo, lo justo para mantenerla dentro de esa burbuja. Sentía que cada palabra me raspaba la garganta, pero también sentía algo raro, una dignidad nueva, una firmeza que nunca había tenido con ella. Esto no era venganza ciega, era evitar que me usaran un día más. Cuando vi el desvío hacia los suburbios, entendí que el final de mi relación no iba a ser un mensaje ni una conversación adulta. Iba a ser un choque frontal con la verdad. Frené un poco, respiré hondo y miré de reojo a Sofía, radiante bajo esa venda como si el mundo le debiera un anillo. En ese segundo supe que, pasara lo que pasara después, yo ya había salido de su juego. Y el fin de semana que cambiaría nuestras vidas sí lo haría, solo que no como ella imaginaba. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: 3 años ahorrando para la boda de sus sueños y ella riéndose contigo por chat, eso no es infidelidad, eso es estafa emocional. Que hayas visto el segundo teléfono en la guantera fue literalmente el universo diciéndote: despierta, antes de que pagues su deuda y encima te dejen con una sonrisa. Si todavía le sigues el juego del misterio, con la venda, es porque estás planeando algo grande o porque sigues enamorado como tonto. Respuesta de OP: me dolió leerlo así, pero no estás equivocado en la esencia. Yo también me sentí como un tipo que estaba financiando su salida, como si mi amor fuera un contrato que ella estaba a punto de cobrar. Lo de la venda no fue por romanticismo ni por seguir enamorado, fue por control de la escena. Si yo le decía: te descubrí, ella iba a manipular la conversación en mi contra. Necesitaba que la realidad hablara sin mi voz temblando de por medio. Usuario Anónimo 2 dice: lo que más me enferma no es que tenga un Carlos, es que te llamara ingenuo y hablara de asegurar la inversión, mientras tú comparabas salones de boda. Eso no es una novia confundida, es alguien que te ve como billetera. Y tú, Daniel, te lo compraste porque te gusta ser el héroe que paga todo. Ojalá esta vez no te dé por perdonarla cuando llore. Respuesta de OP: ese golpe lo acepto porque es cierto que yo me construí un papel cómodo de salvador. Me creí que pagar y planear era lo mismo que amar, y ella supo usar ese defecto como palanca. Y sí, mi riesgo más grande no era lo que ella hiciera, era mi propia tendencia a escuchar lágrimas y retroceder. Por eso tomé una decisión sin debate: si me quebraba por dentro, iba a ser lejos de ella, no frente a su actuación. Actualización 1. Ha pasado 3 horas desde la última actualización. Mi objetivo era mantener la ilusión hasta el último segundo para que el golpe no tuviera colchón, para que no pudiera ensayar una excusa en el camino. Sofía iba hablándome como niña en parque de diversiones, preguntando si ya casi llegábamos, si había gente esperándonos, si yo estaba nervioso. Yo mantenía la voz estable y le describía un paisaje inventado, viñedos, colinas, un atardecer que no estaba ahí, porque necesitaba que su mente siguiera construyendo el castillo. El silencio del auto se sentía como una cuerda tensada entre mi pecho y el volante. Conduje 45 minutos y cada minuto se me hizo una prueba de autocontrol.
Me ardían las manos de ganas de frenar y decirle que me estaba destrozando, que la había leído, que la había visto reírse de mí. Pero sabía que si abría la boca con rabia, lo convertiría en una pelea y ella se volvería víctima instantánea. Sofía se retocaba el labial a ciegas, practicaba sonrisas, acomodaba el cabello como si un fotógrafo estuviera a punto de aparecer. Yo la escuchaba respirar y pensaba en los mensajes, en el ingenuo, en el plan de dejarme cuando pagara su deuda. En un semáforo, ella me apretó el brazo y dijo que se sentía como en una película. Ese comentario me dio una especie de náusea, porque sí, era una película, solo que de esas donde el protagonista descubre que estaba viviendo en una mentira. Le respondí algo neutral, una frase vacía, y sentí que mi propia voz no me pertenecía. Me repetí que esto no era para humillarla por deporte, era para poner un punto final claro, imposible de negociar. Si yo lo hacía suave, ella lo torcería, si lo hacía directo, ella me acusaría de cruel igual, así que elegí ser quirúrgico. Cuando entramos al barrio, la tensión me subió a la garganta. Era una zona de casas familiares, calles limpias, jardines con juguetes, y esa normalidad me golpeó porque era lo opuesto a la aventura clandestina que Sofía me había vendido en su chat. Ella seguía vendada, radiante, preguntando si escuchaba el mar o si olía a bosque. Yo le dije que olía a algo distinto, y fue lo más cerca que estuve de decir la verdad sin romper el plan. La casa apareció al final de la calle como una cosa demasiado común para albergar una mentira tan sucia. Y ahí llegó la complicación que me terminó de confirmar todo, una camioneta familiar estacionada, con calcomanías de bebé a bordo y un par de juguetes olvidados en el asiento trasero. No era el auto de un soltero con vida libre, era el auto de un tipo con familia. Se me heló la espalda porque entendí que Sofía no solo me traicionaba a mí, también estaba metiéndose en la vida de otra mujer. Y en ese instante mi plan dejó de ser solo por mí, se volvió también una forma de cortar esa cadena. Estacioné detrás del auto que, por lógica, tenía que ser el de Carlos. El corazón me golpeaba como si quisiera salirse, pero mis manos se movían con una calma entrenada. Apagué el motor, respiré hondo y miré a Sofía, que sonreía bajo la venda como si el mundo la estuviera premiando. Le dije que ya habíamos llegado, que confiara, que ahora venía lo mejor. Ella soltó una risita y me dijo que me amaba, y yo sentí una rabia triste porque esa frase ya no significaba nada. Bajé primero, rodeé el auto y abrí su puerta con ese gesto caballeroso que a ella le encantaba. Quería que el contraste fuera perfecto, el mismo hombre que ella creía que podía manipular, llevándola con cuidado al lugar donde se iba a caer su fachada. Le ofrecí mi brazo, y ella lo tomó sin dudar, como si yo fuera su guía hacia un anillo. La conduje por el camino de entrada, sintiendo el pasto bajo mis zapatos, escuchando el vecindario en calma, y pensando que dentro de esa casa probablemente había alguien que no sabía nada. En el porche, la guié hasta el borde exacto del escalón y la acomodé de frente a la puerta. Sofía respiraba rápido de emoción, y yo notaba cada detalle, su perfume, la textura de la venda, el temblor mínimo de sus dedos. En ese momento, una parte de mí quiso detenerse, volver al auto, desaparecer. Pero otra parte, más fuerte, dijo basta, lo que me daba miedo no era hacerle daño, era ser débil otra vez. Así que levanté la mano y toqué el timbre. No fue un timbrazo tímido, fue insistente, como quien no quiere dejar espacio para que alguien ignore la realidad. Volví a tocar, escuché pasos dentro, y Sofía preguntó si era el personal del hotel. Yo me acerqué a su oído, lo suficiente para que sintiera mi aliento, y le susurré con una calma que me sorprendió, tu futuro te espera detrás de esta puerta, mi amor. Lo dije como si fuera romántico, pero por dentro era un cuchillo. Ella soltó una risita nerviosa, convencida de que estaba a segundos de su gran escena. Los pasos se hicieron más cercanos, y el sonido de un cerrojo moviéndose me clavó al piso. Sentí la adrenalina subir como ola, porque ese era el punto sin retorno. Miré hacia el auto solo una vez, como quien verifica su salida de emergencia. Sofía seguía quieta, vendada, sosteniendo su sonrisa, y yo pensé que esa imagen era la representación exacta de nuestra relación, ella confiada en su mentira, yo sosteniéndola por fuera mientras por dentro ya estaba roto. La puerta empezó a abrirse y yo escuché una voz al otro lado, una voz de mujer, confundida, preguntando quién era. Sofía dio un paso hacia adelante por impulso, como si estuviera a punto de entrar en un sueño. Yo no dije nada todavía, porque mi plan dependía de ese último segundo. La escena estaba servida, barrio tranquilo, porche limpio, maleta detrás, y una venda de seda como un símbolo absurdo de lo que ella creía merecer. Y con la puerta abriéndose, su doble vida estaba a punto de chocar con la luz de la mañana. En ese instante, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un nudo en el estómago, no por culpa, sino por anticipar el ruido que venía. Sabía que Sofía iba a intentar convertirlo en un malentendido, que iba a correr, a suplicar, a gritar, a acusarme. Sabía que esa mujer del otro lado iba a estar sosteniendo una vida entera que no pidió que le rompan.
Y aún así, me mantuve firme, porque la alternativa era seguir siendo el hombre que paga deudas y recibe burlas a cambio. No sé si la palabra correcta es satisfacción, porque no me sentía feliz. Me sentía libre, y la libertad a veces no se parece a una fiesta, se parece a un vacío que por fin deja de doler. Me quedé ahí, a medio paso de la escena, escuchando cómo la puerta terminaba de abrirse. Sofía se acomodó el cabello bajo la venda, lista para su momento. Y yo, por primera vez en años, estaba listo para que el teatro se incendiara. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, lo de la camioneta con bebé a bordo, es un puñal. O sea, tu novia no solo te estaba usando para pagarle la vida, también estaba jugando con la familia de otra mujer como si fuera un hobby. Y tú ahí, guiándola del brazo hasta el porche, vendada y retocándose el labial, es una escena de terror disfrazada de romance. Si te tiembla la mano ahora, te va a querer doblar con lágrimas y gritos. Respuesta de OP, me tembló todo por dentro, no voy a fingir que soy de piedra. Pero esa imagen, ella radiante frente a una casa familiar, fue lo que me quitó cualquier duda. Ahí entendí que si yo la confrontaba en privado, ella salía ilesa y seguía dañando a otros con la misma sonrisa. La venda era parte de su propio juego, una forma de mostrarle que su misterio no era poder, era un disfraz que se le iba a caer encima. Usuario anónimo 2 dice, tú estás jugando ajedrez y ella cree que está en Instagram. Narrarle viñedos falsos mientras la llevas a una casa de suburbio es cruel, sí, pero también es el espejo perfecto de lo que ella te hizo, tú viviendo un cuento y ella viviendo otra vida detrás. Solo espero que no te dé por convertirte en villano y que recuerdes que la otra mujer no tiene culpa, que no se merece un circo en su puerta. Respuesta de OP, eso lo tuve claro desde que vi la calcomanía del bebé. Mi objetivo no era castigar a esa mujer, era cortar la mentira donde duele, en el centro, no en la periferia. Si se iba a armar escándalo, no iba a ser por capricho mío, iba a ser porque ellos construyeron una bomba y alguien iba a abrir la puerta. Yo no quería ser villano, quería dejar de ser el tonto útil, y a veces poner límites se ve feo desde afuera, aunque por dentro sea lo único decente que puedes hacer. Almohadilla actualización 2. Ha pasado un día desde la última actualización. Mi objetivo en esta fase era ejecutar la entrega y desaparecer antes de que Sofía encontrara el ángulo perfecto para convertir todo en un malentendido, con lágrimas y promesas. Yo sabía que si me quedaba un minuto más, ella iba a intentar agarrarse de mí como se agarró de mi dinero, con uñas y discurso. Así que en cuanto escuché los pasos cerca de la puerta y sentí que la escena ya estaba viva, me preparé para cortar el último hilo. El plan era simple, abrirle los ojos y quitarme del centro, porque el centro era donde ella sabía actuar. Apenas oí el sonido de la puerta abriéndose del todo, le quité la venda de un tirón. Fue un gesto seco, sin ternura, porque la ternura era el idioma que ella usaba para negociar. Sofía parpadeó como alguien que despierta en un lugar que no reconoce, con esa sonrisa todavía a medio formar esperando flashes y pétalos. La sonrisa se le congeló al ver un porche normal, un jardín de familia, y frente a ella una mujer desconocida, con un niño en brazos, mirándola como si acabara de aparecer un fantasma con maletas. Detrás de esa mujer, Carlos estaba pálido, como si le hubieran apagado la sangre con un interruptor. El segundo en que las miradas se cruzaron fue como una explosión silenciosa. Sofía abrió la boca buscando aire, y yo vi en su cara como su cerebro intentaba acomodar la realidad en otra mentira. La esposa de Carlos apretó al niño contra su pecho como por instinto, con esa postura de madre que no sabe si protegerse o atacar. Carlos dio un paso atrás, no hacia Sofía, sino alejándose de la puerta, como si pudiera esconderse dentro de su propia casa. Y yo, en ese caos inicial, ya estaba retrocediendo hacia mi auto, porque sabía que ese «¿qué está pasando?» iba a durar exactamente lo que tardara Sofía en señalarme como culpable. Sofía giró la cabeza, me vio, y la desesperación le cambió la cara. No fue tristeza romántica, fue pánico de inversión perdida. Empezó a avanzar hacia mí con las manos extendidas, como si pudiera agarrar el aire y detenerlo. Me gritó mi nombre con esa mezcla de súplica y orden que había usado otras veces cuando quería que yo hiciera algo por ella. Y ahí, como un reflejo, yo sentí el impulso de quedarme a explicarlo todo, de argumentar, de ser adulto. Lo maté en seco y seguí caminando. La esposa de Carlos finalmente reaccionó, y su voz no fue un llanto, fue un cuchillo. Le preguntó a su marido quién era esa mujer con maletas y por qué parecía conocer la casa. Carlos empezó a balbucear una respuesta que no se entendía, una mezcla de negación y confusión, como si estuviera tratando de arreglar un incendio soplando. Sofía, en vez de enfrentar a la esposa, se volteó hacia Carlos con los ojos enormes, como pidiéndole que la salvara. Y Carlos, con una cobardía casi automática, no la miró, se quedó clavado detrás de su esposa, como un niño sorprendido. Yo llegué a mi auto y escuché los pasos de Sofía corriendo detrás de mí. El sonido de sus tacones golpeando la acera me persiguió como una alarma.
Ella empezó a golpear la ventana con la palma abierta, fuerte, desesperada, diciéndome que era una broma, que abriera, que no era lo que parecía. Lo dijo con la misma frase gastada que usan todos los que hacen exactamente lo que parece. La esposa de Carlos levantó la voz todavía más, y el niño empezó a llorar, porque los niños siempre saben cuando algo se rompe aunque no entiendan qué. Yo me senté, cerré seguros, y el interior del auto se sintió como un búnker. Sofía golpeaba y lloraba al mismo tiempo, y por un segundo casi me ganó con esa imagen, una persona suplicando. Pero luego vi su mano apretando el cristal como si quisiera arrancarlo, y recordé los mensajes, recordé la palabra ingenuo, recordé la deuda estudiantil como cronograma, y la compasión se me volvió firmeza. Ella no lloraba por mí, lloraba porque el tablero se le cayó encima. Y yo no iba a reconstruírselo. La esposa de Carlos bajó un escalón, todavía con el niño en brazos, y le gritó a Sofía que se alejara. Sofía intentó hablarle como si estuviera en una reunión de trabajo, con esa voz suave que usa para controlar, diciendo que todo era un error. Pero la esposa no estaba en modo diálogo, estaba en modo supervivencia. Carlos seguía detrás, mirando el piso, como si el piso tuviera la respuesta correcta. Sofía volvió a golpear mi ventana y entonces cambió de táctica, empezó a acusarme, diciendo que yo estaba loco, que yo era cruel, que yo la estaba poniendo en peligro. Fue ahí cuando entendí que tenía segundos antes de que la historia se invirtiera y yo terminara siendo el manipulador. Bajé la ventanilla apenas 2 centímetros, lo suficiente para que mi voz saliera y nada más entrara. La miré con una frialdad que me dolió sentir, y grité hacia el porche, para que todos escucharan sin que yo diera un discurso: aquí tienes tu paquete, Carlos, felicidades a los novios. No sonó elegante, no fue una frase de película, fue un martillazo. Y funcionó, porque el silencio que siguió fue el tipo de silencio que te corta la respiración. Sofía se quedó inmóvil un segundo, como si le hubiera apagado el guión. La esposa de Carlos repitió el nombre de novios como si fuera veneno, y por fin miró a su marido con una certeza que no necesitaba pruebas perfectas. Carlos intentó decir algo, cualquier cosa, y esa desesperación patética solo lo hundió más. Yo abrí la puerta del copiloto, tomé la maleta de Sofía con una fuerza que no sabía que tenía, y la lancé al césped sin cuidado. No fue por rabia infantil, fue por final, tu vida no cabe más en mi auto. La maleta cayó, se abrió un poco, y algunas cosas rodaron, una blusa, un neceser, como un símbolo ridículo de la intimidad desparramada. Sofía gritó mi nombre otra vez, ahora con odio, porque la súplica ya no servía. La esposa de Carlos empezó a decir palabras que no voy a repetir, palabras de mujer traicionada que no tiene tiempo para educación. Y en medio de ese caos, yo encendí el motor con una calma extraña, como si por fin estuviera en control de mi propia sangre. Aceleré y me fui. No miré por el retrovisor más de un segundo, pero ese segundo bastó para ver a Sofía en medio del porche, con la maleta en el césped, y a la esposa de Carlos todavía con el niño, gritando a su marido como si lo estuviera arrancando de la casa con la voz. La calle del suburbio se quedó atrás y sentí que mis hombros, por primera vez en meses, bajaban. La adrenalina me temblaba en los dedos, y aún así, mi cabeza estaba clara, el plan había pasado la fase más peligrosa. Lo que viniera después ya no iba a ser negociación, iba a ser consecuencia. La amenaza que apareció en mi teléfono antes de llegar a casa fue inmediata, como si la realidad tuviera notificaciones. Mensajes de Sofía entrando uno tras otro, primero llorando, luego insultando, luego prometiendo contarlo todo a quien fuera necesario. Y ahí entendí que la guerra no terminaba con la entrega, empezaba la fase en la que ella iba a intentar destruir mi reputación para salvar la suya. Ese era el gancho real de esta actualización, yo la había dejado sin mentira, y la gente sin mentira muerde. Almohadilla comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, lo de bajar la ventana 2 centímetros fue de manual de supervivencia, porque ella ya estaba girando el guión para que tú seas el loco cruel. Y la imagen de la esposa con el bebé llorando es brutal, ahí se ve lo que realmente destruyen los infieles, no solo parejas, familias enteras. Ojo, Daniel, porque ahora viene la parte donde Sofía va a quemarte socialmente para no quedar como la interesada que fue. Respuesta de OP, lo pensé exactamente así, si le daba espacio, ella lo llenaba con actuación. No me quedé a discutir porque discutir con alguien que vive de reescribir la realidad es regalarle tiempo. Y sí, la escena del bebé me persigue, porque ahí entendí que Sofía no era solo mi problema, era un peligro para cualquiera que entrara en su órbita. Por eso me fui rápido, el siguiente movimiento de ella no era pedir perdón, era atacar mi imagen para recuperar control. Usuario anónimo 2 dice, la maleta abierta con sus cosas por el césped, eso es humillación pura. Te lo digo sin azúcar, a mí me encanta la justicia poética, pero si después dices que te sentiste mal y la dejas volver, entonces todo esto fue teatro. Ya te está mandando mensajes, y apuesto lo que sea a que va a decir que tú la manipulaste, que la vendaste, para hacerle daño, que eres un enfermo.
Respuesta de OP, no fue humillación por deporte, fue cortar el cordón. Yo no la iba a llevar de vuelta ni a dejarle una salida elegante donde pudiera fingir que se fue por decisión propia. Y sí, sé el tipo de historia que puede inventar, por eso tomé medidas sin darle oportunidad de ensayar conmigo. Si ella decide pintarme como monstruo, tendrá que hacerlo sin mi presencia, porque yo no pienso prestarme a ser actor secundario en su versión. Almohadilla actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización. El desenlace no llegó como una gran escena única, llegó como un derrumbe lento y ruidoso que se escuchó en todos los lugares donde Sofía había construido su doble vida. Yo pensé que después de esa noche ella se escondería, que intentaría desaparecer, pero Sofía no era de desaparecer, era de controlar daños a golpes. Y cuando no pudo controlarlos, empezó a incendiar todo lo que tocaba. La realidad la empujó a una esquina y desde ahí pataleó como alguien que cree que el mundo le debe una salida. Esa misma semana me enteré por un vecino de Carlos, de esos chismes inevitables que circulan cuando un suburbio se escandaliza, que la casa se volvió un campo de gritos. La esposa de Carlos lo echó esa misma noche, no con una conversación, sino con una expulsión emocional que se escuchó hasta en la calle. Hubo vecinos mirando por las ventanas, teléfonos en la mano, y esa vergüenza pública fue el primer castigo real para él. La policía terminó apareciendo, no porque resolviera nada mágicamente, sino porque cuando una pareja grita con un bebé llorando, alguien llama. Y ese detalle me pareció el resumen perfecto, no hay héroes, solo consecuencias. Carlos, fuera de su casa, hizo lo que hacen los cobardes cuando se quedan sin refugio, buscó un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio fue Sofía. Yo esperaba que él la defendiera al menos por instinto de amante, pero se despegó de ella como si fuera una bomba. La culpó de arruinarle la vida, de aparecerse en su puerta, como si ella hubiera inventado la dirección sola. Esa traición la dejó sin su premio y sin su excusa. Y ahí se volvió todavía más peligrosa, porque una persona que pierde el plan y el aliado se agarra de lo único que queda, el victimismo. Sofía intentó volver a mi departamento con una narrativa cuidadosamente preparada. Primero mandó mensajes suaves, diciendo que necesitaba hablar, que todo fue una confusión, que yo había entendido mal. Luego se volvió más dramática, hablando de ataques de ansiedad, de sentirse en peligro, como si yo hubiera sido quien la metió en esa cama. Cuando no le respondí, apareció en persona una tarde, con ojos hinchados y esa voz rota que antes me derretía. Me pidió entrar como si todavía tuviera llave emocional, como si yo fuera su casa aunque ya no fuera su pareja. Pero yo ya no estaba donde ella me dejó. Yo había cambiado la cerradura a los pocos días, no por paranoia, sino por paz. Había guardado mis cosas importantes, organizado papeles, cerrado cuentas compartidas, y hecho lo que nunca hice cuando la amaba, anticiparme a su caos. Cuando llegó y encontró que su llave no servía, su cara cambió de súplica a rabia en un segundo. Me gritó desde el pasillo que yo era un abusador, que yo la había humillado, que yo la había vendado para dañarla. Era exactamente el guión que alguien aquí predijo, ella necesitaba convertir mi límite en un crimen. Los siguientes días fueron una campaña de supervivencia para ella. Se enteró de que en el trabajo empezaron los murmullos, porque la esposa de Carlos, dolida y furiosa, no se quedó callada. No voy a fingir que yo controlé eso, yo no moví hilos, yo no mandé a nadie. Pero el mundo es pequeño, y cuando una mentira explota en un barrio y hay testigos, el rumor viaja solo. Sofía empezó a ser la otra en boca de gente que antes la veía como la novia perfecta. Y cuando alguien que vive de imagen pierde imagen, entra en pánico. Carlos, por su parte, intentó reparar su hogar y fracasó de la manera más patética. La esposa no lo soltó solo por infidelidad, sino por el modo, un tipo que se esconde detrás de su mujer mientras su amante aparece con maletas es un tipo que no sostiene nada. Él terminó durmiendo en casa de un amigo, luego en un sofá prestado, y su familia se convirtió en tema de conversación en la cuadra. La justicia poética ahí fue simple y brutal, su doble vida, que él creía secreta, se volvió pública. Y esa publicidad no trae likes, trae desprecio. Sofía se quedó sin Carlos y sin mí, pero además se quedó sin la historia bonita que le contaba a sus amigas. A las mismas amigas a las que les decía que necesitaba asegurar la inversión, ahora les pedía apoyo llorando, diciendo que yo la había dejado de forma cruel. Algunas le creyeron al inicio, porque el mundo ama a una víctima con buen maquillaje. Pero cuando las piezas no encajan, las amigas también hacen cuentas. Y cuando una cuenta huele a mentira, la distancia aparece sola. Lo más irónico fue verla intentar recuperar control con el mismo recurso que la hundió, el dinero. En algún momento me pidió lo que le debía por haberla ilusionado, como si mi plan de boda fuera una deuda hacia ella. Ahí me reí, no con alegría, con incredulidad. Me di cuenta de que Sofía podía perderlo todo y aún así creer que alguien le debía una compensación por sus propios actos. Ese fue el punto donde mi tristeza se terminó de convertir en indiferencia, ya no la veía como amor perdido, la veía como peligro evitado. Con el dinero del anillo,
Yo no hice una escena de victoria, hice una decisión de cierre. Me fui de viaje unos días, lejos, no para presumir, sino para respirar sin su sombra. Necesitaba que mi cuerpo entendiera que el peligro había pasado, que no iba a sonar su voz en mi puerta, que no iba a aparecer un segundo teléfono en mi vida otra vez. En ese viaje me di cuenta de algo incómodo, extrañaba la idea de ella, no a ella. Extrañaba el proyecto, no la persona. Y eso me liberó más que cualquier insulto. Al volver, me enteré de que Sofía estaba viviendo en un cuarto compartido, porque su estabilidad dependía de estar sostenida por alguien, y esta vez nadie quería cargarla. Su reputación se volvió un peso en su oficina, no porque la gente sea moralmente pura, sino porque nadie confía en alguien que usa y descarta. La palabra que empezó a seguirla fue fea, pero exacta, destroza hogares. Ella intentó luchar contra eso con más relatos, más lágrimas, más control, y solo logró que la gente la evitara más. El karma fue específico, su arma era la imagen, y la imagen la enterró. Un día, casi al final del mes, me llegó un último mensaje de ella. No era un perdón, no era un me equivoqué, era un intento final de agarrar el volante. Me dijo que yo le había arruinado la vida, que yo había sido el verdadero villano, que yo la había expuesto. Me quedé mirando la pantalla un rato y sentí algo que me sorprendió, nada. Ni rabia, ni tristeza, ni ganas de responder. Solo ese silencio interno que aparece cuando por fin entendiste quién era alguien desde el inicio. La justicia poética no fue verla llorar, ni ver a Carlos caer. Fue verme a mí mismo no volver atrás. Fue verme cambiar la cerradura y no abrirle por pena. Fue ver que el dinero que iba a convertirse en un anillo se convirtió en mi salida. Y sí, me compré una motocicleta nueva, no como trofeo, sino como recordatorio físico de que esta vez elegí mi camino sin pedir permiso. Cada vez que la enciendo, siento que dejé atrás dos mentirosos por el precio de un tanque de gasolina y una decisión firme. El cierre definitivo llegó cuando la vi, por casualidad, a lo lejos, en una calle donde antes caminábamos juntos. No me vio, o fingió no verme. Caminaba rápido, con la mirada baja, como alguien que teme que el mundo le recuerde su propia historia. Yo seguí de largo sin detenerme. Y esa fue la última jugada del ajedrez, no volver a mirarla como si fuera una posibilidad, sino como un capítulo terminado. __ comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, la mejor parte no es que a Carlos lo echaran o que el barrio hiciera chisme, es que tú cambiaste la cerradura y no abriste. Porque ahí es donde la mayoría cae, les da lástima, vuelven a escuchar la voz rota, y se reinicia el ciclo. Y la ironía de que ella te pidiera, lo que le debías, después de llamarte ingenuo por chat, eso es de película de terror, pero real. Respuesta de OP, ese mensaje pidiéndome, compensación, fue lo que me terminó de curar. Me mostró que no era un error aislado, era una forma de pensar, todo lo convierte en deuda a su favor. Cambiar la cerradura fue mi forma de decirme que mi paz vale más que su drama. Y no abrirle no fue frialdad, fue la primera vez que me protegí sin negociar. Usuario anónimo 2 dice, te lo digo directo, lo de la moto suena a cliché de, me dejó y me compré algo, pero en tu caso se siente como símbolo de recuperar control. Lo que sí me preocupa es que ella te quiera ensuciar a largo plazo con lo de la venda y la humillación, porque la gente así no suelta el papel de víctima. Si un día llega alguien con su versión llorosa, ¿te vas a quedar callado o vas a mostrar quién era realmente? Respuesta de OP, la moto no arregla nada, pero me recuerda algo, yo decido hacia dónde voy. Y sobre su versión, aprendí que no tengo que ganar todas las discusiones para estar bien. Si alguien me pregunta, diré la verdad sin adornos, sin entrar en su teatro. Ella vive de relatos, yo ya no necesito vivir dentro de los suyos. El cierre real es ese, no volver a dar mi energía para sostener su mentira.